Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar un poco más cómo era la forma de vida de los griegos, algunas de las costumbres que tenían estos griegos y que explican justamente cómo era su forma de vida, cómo era esta civilización. Para eso vamos a ver por un lado algunas de sus características culturales, algunas de las costumbres que tenían los griegos antiguos y por otro lado algunas de las instituciones que ordenaban y estructuraban la vida de estos griegos. Por un lado, vamos a empezar analizando cuáles eran los rasgos culturales de los griegos. Nosotros ya vimos en clase que una cuestión muy importante para entender por qué los griegos, a pesar de vivir en ciudades-estados separadas, a pesar de vivir en polis diferentes, o mejor dicho, en plurales polis, al vivir en polis diferentes, cada uno de estos griegos, si vos le preguntabas, che, vos cómo te sentís o vos de dónde sos, no respondían yo me siento griego, yo me siento de Grecia, sino que cada uno respondía que se sentía de su polis particular. Por ejemplo, si vos le preguntabas a un ateniense, che, vos de dónde sos, no te iba a responder yo soy griego, te iba a responder yo soy de Atenas. Si vos le preguntabas a un espartano de dónde sos, te iba a responder yo soy de Esparta. Lo que más le daba identidad, con lo que más se sentían representados, era con su polis, era con su ciudad-estado específica y no con la cultura o la sociedad a la cual pertenecían, que eran los griegos. Pero a pesar de esto, a pesar de vivir cada uno separado, cada uno en su polis diferente, tenían un montón de rasgos culturales que los unificaban y que se sentían todos exactamente unidos por esos rasgos. Algunos rasgos de estos son, por ejemplo, la religión. Seguramente conocerán alguno o muchos de los dioses griegos. No sé, Zeus, Poseidón, Atenea, todos los dioses griegos que seguramente conocerán. Bueno, cualquier griego de cualquiera de las ciudades, de cualquier polis diferente, le rezaba a los mismos dioses. Tenían templos dedicados a los mismos dioses. Otra cuestión característica muy similar de estos griegos era la lengua que hablaban. Obviamente hablaban un griego antiguo. Si bien había diferentes dialectos, en algunas cosas capaz que se separaban según el pueblo al cual pertenecían, los jonios, los dorios, los aqueos, pero bueno, en rasgos generales todos hablaban el mismo idioma, todos hablaban griego. Pero después había otro conjunto de valores que los identificaba y que les daba una unidad, que los hacía sentirse más unidos. Muchas de estas cuestiones son cosas, mejor dicho, que llegaron hasta hoy en día. Por ejemplo, en la Grecia antigua se forjó, se consolidó lo que hoy en día conocemos como el teatro, como las obras de teatro. Las obras de teatro seguramente habrán visto en cualquier teatro que existen, siempre se representa con una máscara feliz y otra máscara triste. Bueno, esas máscaras simbolizan a la tragedia y la comedia. Son las cosas, las decisiones trágicas, las cosas feas, malas que pasan en la vida de las personas, y por otro lado las cosas graciosas. Siempre los griegos competían y tenían diferentes obras de teatro dedicadas a la comedia y a la tragedia. Otra cuestión importante que también unificaba a los griegos eran las competencias atléticas, eran lo que llamamos los Juegos Olímpicos. El primer Juego Olímpico los griegos lo disputaron en el año 766 a.C. Había una sola competencia que era el estadio, era una carrera que la pista medía 182 metros. Es como serían nuestros 100 metros llanos de hoy en día. Después, a medida que fueron pasando los años, los griegos cada vez fueron incorporando mayor cantidad de deportes antiguos. Algunos de atletismo, como distintos tipos de carreras, distintos tipos de saltos, distintos tipos de lanzamientos. Y después otro tipo de competencias que eran el pugilismo, o sea, el boxeo, distintos tipos de luchas, distintas carreras a caballo, distintos tipos de lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, o sea, lanzamiento de lanza. Bueno, y todas estas cuestiones, ya sea para ver una obra de teatro o para disputar las competencias deportivas o también musicales. Había otros tipos de competencias en donde tocaban la lira o tocaban distintos tipos de instrumentos de vientos, como serían flautas, por ejemplo. Se juntaban todos los griegos y venían de todas distintas ciudades para presenciar todos esos, o competir o presenciar todos estos, repito, estas obras de teatro o estos Juegos Olímpicos. Pero además de esto, había otro conjunto de cuestiones que también son muy importantes, que sirven para explicar cómo era la forma de vida de estos griegos, que son un conjunto de valores. Son un conjunto de los valores
son un conjunto de cuestiones que las personas que viven en un determinado momento le asignan un determinado valor. ¿Qué significa? Que consideran valioso, algo que se considera que está bueno o que es bueno realizar esas cuestiones. Y dentro de estos valores, los griegos tenían muchísimos valores que explicaban cómo era su forma de vida. Uno de estos valores que tenían los griegos era la isegoría. La isegoría nosotros la conocemos hoy en día como la igualdad. Los griegos que creían muchísimo en la igualdad. Y esto va a explicar por qué a partir de este valor pudo surgir, por ejemplo, una forma de gobierno que tenemos hasta hoy en día llamada democracia. Pero además de la isegoría, además de la igualdad, los griegos tenían otro conjunto de valores, como era, por ejemplo, la arete. La arete, que era la excelencia. Los griegos decían, vos no tenés que hacer las cosas bien. No alcanza con hacer las cosas bien. Vos tenés que buscar hacerlo de manera excelente. Tenés que buscar la excelencia. De hecho, la arete, la excelencia, era buscada más que nada por las polis aristocráticas. Que vamos a ver qué significan estas polis aristocráticas. Además de la isegoría y la arete, los griegos también ponderaban muchísimo otro valor muy importante, que es justamente lo que estamos haciendo ahora en este momento. Es la paideia. La paideia, que es la educación. Los griegos decían que la única manera de poder llegar a la excelencia, la única manera de poder hacer las cosas, no más o menos bien, sino de forma excelente, es con educación. Por eso los griegos daban un valor enorme a la educación y se instruían en escuelas para poder formarse y conseguir esta arete y llegar a esta excelencia. Pero esta excelencia no se llegaba únicamente por la paideia, no era solamente por la educación que vos tenías, sino que a esa educación también había que ayudarlo un poquito. A esa educación, si vos solamente leías, no ibas a llegar. A esa educación había que ayudarla con algo. Con eso que había que ayudarla era con el agón. ¿Qué significa el agón? Era la competencia. Los griegos constantemente estaban compitiendo uno con otros. Competían en lo que sea. Competían a ver quién llega primero a la esquina. Competían a ver quién lanza más lejos tal cosa. Competían a ver quién dice más rápido tal otra. En lo que sea, los tipos buscaban algo para competir y competían. Constantemente buscaban competir. ¿Por qué constantemente buscaban competir? Porque constantemente buscaban superarse unos a otros. Querían constantemente ser cada vez mejores. Un poquito más, un poquito más. Y siempre, obviamente, si la otra persona o la otra ciudad también mejora en algo, yo voy a querer mejorar para poder pasarla. Y después la otra va a buscar mejorar para pasarla a mí. Y yo voy a tener que mejorar para pasarla a la otra ciudad. Y de esa manera la competencia iba haciendo que constantemente se vayan superando unos a otros. Entonces, este conjunto de valores, este conjunto de ideales, llevó a los griegos a desarrollar la sociedad, desarrollar su sociedad de la manera en la que vimos. Una cuestión muy importante antes de cerrar este tema. Cuando hablamos de la isegoría, cuando hablamos de la igualdad, no hay que dejar de olvidar que los griegos vivían en una época en donde había dos cuestiones muy importantes que gracias a Dios y al desarrollo histórico de la humanidad ya no las tenemos. Por ejemplo, la igualdad, ellos hablan de la isegoría de la igualdad, pero no era una igualdad plena por dos cuestiones. Por un lado, recuerden que cuando hablamos de la sociedad griega, estamos hablando de una sociedad donde todavía existía la esclavitud, todavía existían esclavos. O sea, había personas que no eran consideradas personas, sino que eran consideradas cosas. Segunda cuestión importantísima, esta isegoría, esta igualdad era únicamente para la cuestión de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, por ejemplo, no tenían derechos políticos, las mujeres no podían participar de los gobiernos, las mujeres no podían proponer leyes, las mujeres no podían levantar la mano para votar distinto tipo de leyes. Entonces hay que tener en claro que esa igualdad no es una igualdad plena como la conocemos hoy en día. Pero para poder llegar a la igualdad que conocemos hoy en día, o que buscamos y que fomentamos llegar, había que dar un primer paso. Y este primer paso fue el que dieron los griegos con esta isegoría. Pero yo le dije que además de estos elementos culturales que recién acabamos de ver, los griegos tenían un conjunto de instituciones. Los griegos tenían un conjunto de... Esperen que la S acá me quedó media... Ahí estamos. Los griegos tenían un conjunto de instituciones. ¿Qué son las instituciones? Bueno, las instituciones son un grupo de órganos o de organismos que lo que buscan es estructurar la vida de las personas. A ver, para decirlo de forma más sencilla, para decirlo de forma más simple. Por ejemplo, ustedes, no sé, se dedican a estudiar, ¿no? Perfecto. Bien, ahora, cada uno estudia como quiere, donde quiere y la manera que quiere. Y la respuesta es no. Para poder estudiar de una forma más ordenada, para eso se inventó la escuela. Para eso está la escuela, para eso está la
la institución escolar, justamente para ordenar la vida de los estudiantes en ese caso. Bueno, pensémoslo de una forma más amplia, por ejemplo, en los ciudadanos o las personas que vivimos en la sociedad. Cada uno puede hacer lo que quiere en la sociedad. Yo salgo de mi casa y hago lo que se me encanta, hago lo que quiero. Y la respuesta es no, vos no podés hacer lo que vos querés. Vos vivís adentro de una sociedad y que esa sociedad para funcionar tiene que tener leyes. O sea, tiene que haber algo o alguien tiene que crear esas leyes y tiene que haber algo o alguien o todos nos tenemos que ocupar de que se cumplan esas leyes para que la sociedad pueda vivir de forma ordenada. Justamente esas son las instituciones que tenían distintos tipos de civilizaciones, distintos tipos de sociedades, pero vamos a estudiar algunas de cuáles eran de los griegos, cuáles eran las más importantes. Una de estas instituciones, la más importante, sobre todo para las poleis democráticas, era la asamblea. La asamblea era una reunión de personas, se juntaban, se reunían todas las personas y podían en la asamblea, la función más importante era hacer conocer su opinión. No sé, alguien quería hacer alguna propuesta o quería pensar qué opinaba el pueblo, qué opinaba la gente. Entonces se reunían todos los ciudadanos en la asamblea y todos opinaban. Cada uno que quería levantar la mano, levantaba la mano, pasaba al frente y hablaba y le explicaba a todos los otros ciudadanos cuál era su opinión con respecto a eso. Piensen en algo, no sé, muy importante que podía cambiar la vida de todas las personas de una ciudad, de una polis. Por ejemplo, declarar la guerra o no declarar la guerra. Era algo recontra, era muy importante. Entonces, si vos estás a favor o estás en contra, vos querés expresar tu opinión y decir, che, mirá, para mí hay que declarar la guerra por tal cosa, o para mí no hay que declarar la guerra por tal otra cosa. Entonces, bueno, todas estas reuniones, esta reunión de todos los ciudadanos para expresar su opinión, se daba en esta asamblea. Es más, y en las polis democráticas no solamente se daba la expresión, sino que también se votaban las leyes. Vamos a suponer que discutimos si queríamos o no queríamos declarar la guerra. Entonces de repente, bueno, terminamos de discutir antes de que se ponga el sol, porque si se pone el sol, chau, no podemos ver los votos. Se votaba a ver cómo querían, qué es lo que decidía el pueblo. Entonces, no sé, levante la mano quien está a favor de que se declare la guerra. Entonces levantaban las manos y se contaba. Y después, bueno, ahora que levanten la mano los que están en contra de que se declare la guerra. Entonces levantaban la mano los que estaban en contra. Y ahí se contaban y lo que decidía el pueblo en la asamblea se hacía ley. No solamente los griegos tenían la asamblea, sino que también contaban con otro tipo de instituciones como era, por ejemplo, el consejo. En el consejo era un grupo reducido de personas, porque claro, cuando se reunían en asamblea eran un montón de personas, eran miles de personas reunidas. Se tardaba muchísimo tiempo en decidirse y había muchas cosas que había que decidirse de forma más rápida. Entonces el consejo estaba reunido por un grupo muy chiquitito de personas. Por ejemplo, en Atenas eran solamente 500 personas. Se reunían 500 personas y entre esas 500 personas proponían las leyes. Che, hay que decidir rápido, esto o esto. Listo, dale, rápido, llamar a la asamblea que decidimos rápido. Que no se pase cada uno hablando de lo que quiere, de esto, lo otro, me parece. Que no, porque hay que tomar decisiones rápidas. Entonces se vota por A o se vota por B. Rápido. Eso eran las polis democráticas. En las polis aristocráticas, el consejo era el que votaba las leyes. En las polis aristocráticas reunían a todo el pueblo solamente para conocer su opinión, pero las personas que terminaban tomando las decisiones eran los considerados los mejores. Que cuando veamos qué significan para la aristocracia, estos supuestos mejores, que eran los más nobles y los más ricos, eran únicamente ellos los que podían decidir. Para ir cerrando, otra institución importante que la tenemos hasta hoy en día también eran los tribunales. Los tribunales son los que se encargan de la justicia. Cuando una persona violaba una ley, se le hacía una denuncia y ¿quién es el que decide si es culpable o no? Y bueno, tiene que ser un juez ante los tribunales. En las polis democráticas las personas se reunían en los tribunales populares y eran los que, viendo las pruebas, votaban y lo condenaban como culpable o lo absolvían diciendo no, esta persona es inocente porque no hay pruebas que demuestren que ha sido culpable. Y la última de las instituciones que es muy importante era la institución de los estrategos. Los strategoi, que eran los generales de guerra. Y recuerden que cuando estamos hablando de las polis griegas y del mundo antiguo en general, estamos hablando de un mundo que estaba completamente rodeado de guerras. Entonces,
quién se decidía, quién era el general, también era una decisión muy importante que podía llegar a salvarle o no la vida a muchísimas personas. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo. Un abrazo.